27. Te he venido hablando mucho en este tiempo acerca de Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de vida y Dios trae vida. Y donde está Dios habrá vida. Amén. Porque Dios es vida. Y yo te he hablado mucho, me da cosa hoy seguir hablando acerca de Deuteronomio 30, ¿no? Pero allí se ve la gracia, se ve el amor de Dios, pero también se ve la decisión humana. Pero en este plan de hablarte de las sendas antiguas que Dios nos habló este año y de hablarte de la comunión con Dios como esas sendas antiguas, yo esta semana he tenido una semana muy especial. Voy a tratar de predicar sin llorar, ¿vale? A veces la gente ve por internet y dice, se lo ve así, se lo ve así. Bueno, por nuestros corazones pasa de todo. Y cuando uno pone el corazón en lo que hace, en lo que predica, refleja lo que vive, ¿vale? He intentado desde hace mucho tiempo que lo que la gente vea en mí es lo que hay. Así que cada tanto Dios me limpia las ventanas para que se vea lo que hay adentro. Pero estamos en tiempos difíciles para todos. En estos días Dios me habló mucho acerca del tesoro. Y le tuve que pedir perdón a Dios porque muchas veces yo me doy cuenta que sí, en la mente mi tesoro es Dios, porque la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. Pero noto cómo hay muchas personas y situaciones que mueven mi corazón siempre. Y me doy cuenta que empiezan a ser un tesoro. Y cuando el tesoro son las personas, vas a fluctuar como fluctúan ellos. Si están bien, vas a estar bien. Si están sufriendo, vas a estar sufriendo. Y Dios me habló y me dijo, tienes que volver a esto. Yo le dije, Señor, tú eres mi tesoro. Él me dijo, no, Daniel. Has puesto tu corazón en otras personas, a las que amas. Pero por eso tu corazón sufre tanto a veces. No es fácil esto. Es una cuestión de decisiones, es una cuestión de la obra del Espíritu Santo. Hechos 27 cuenta la historia de aquel momento de naufragio de Pablo. Que la historia que te voy a contar ahora, en este momento, no te voy a leer toda la historia del naufragio, pero aquí no terminó la cosa, después se puso peor todavía. Pero se cumplió lo que Dios dijo. Es un día de tormenta, es un día de conflicto. Yo no sé cuántos de ustedes pasan por tormentas. Todos pasamos. El que piense que la vida va a estar exenta de tormentas es un iluso, no ha vivido todavía. Y este tiempo que vivimos en esta tierra y en este mundo es para tomar decisiones. Y aquí hay muchos conflictos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que eso declaro que no tengo problemas, todo eso son mentiras, son fantasías. Los problemas vienen, hermano. Ser hijo de Dios, ser cristiano, ser pentecostal, lo que tú quieras, no significa no tener problemas. Significa saber caminar en medio de los problemas. Siempre digo lo mismo y esto se lo decía a mis hijas. Yo no puedo matar todos los tiburones del mar, pero puedo enseñarles a nadar entre tiburones. Mientras estemos en este mundo hay mucho tiburón. Hechos 27:17 dice, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Bueno, esto es una tempestad física, geográfica, meteorológica. Pablo era llevado cautivo a Roma, preso para ser juzgado. Adelantaron los tiempos. El centurión que estaba a cargo de todo esto quería llegar a Roma rápido. Debió haberse ido a Alejandría. Pero no se fue a Alejandría como era costumbre, porque de ahí salían todas las naves a Roma. Él se fue hacia el norte, se metió por Grecia y fue buscando pueblo en pueblo a ver dónde conseguía un barco para irse. Porque él quería llegar a Roma. Pablo había dicho, esto es una locura. Pero él quiso seguir adelante. No esperó la seguridad, no esperó nada, no esperó que llegara el buen tiempo. Se metió en pleno invierno y se lanzó y todo salió mal. A veces nosotros pasamos por tempestades que no las hemos causado nosotros. Si las has causado tú, es relativamente fácil, pero cuando la ha causado otro, o cuando las tempestades vienen por el dolor de personas amadas, o las tempestades están sobre gente que tú quieres y no puedes ayudarle. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrejamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, mi hermano, esto lo está escribiendo Lucas.
Yo no sé cuántos cristianos iban aquí, pero él habla en primera persona. Yo no sé cuántos eran los que iban aquí que podían ser cristianos y acompañaban a Pablo. Pero dijo, perdimos la esperanza de salvarnos. Muchas veces nosotros decimos, no, pero yo confieso que estoy bien y le decimos al otro, tienes que estar bien. Pero aquí aparecen cristianos que han perdido la esperanza de que las cosas salgan bien. ¿Saben por qué? Porque hay miedo. Porque hay miedo. Yo recién cantaba y lloraba este coro. Ya no soy esclavo del temor. Romanos dice, capítulo 8, que Dios no nos ha dado un espíritu que nos hace tener miedo de Dios, sino nos ha dado el espíritu de un hijo que tiene confianza en la casa del Padre. Dice entonces, Pablo, como hacía mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente lo de la nave. Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo sabes, Pablo? ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha muerto como nosotros vamos a morir entre unos días? ¿Tú tienes idea, Pablo? ¿Tú tienes idea de la cantidad de naufragios que hay en esta época, en el mar, en estos días, en este tiempo, en que no existen todavía los cruceros, los barcos de motor? ¿Tú sabes esto, Pablo? Pablo obviamente no se estaba guiando por la experiencia, porque si se guiaba por la experiencia sabía que iban a morir. Sabían que iban a morir. Este diagnóstico es para muerte. Este problema es para muerte. Te has quedado sin trabajo. Vas a tener que empezar a pensar en cambiar de casa. Eso te dice la experiencia constantemente. Sin embargo, Pablo sale con algo totalmente ilógico. Porque la lógica siempre será el razonamiento basado en lo que nosotros conocemos. Es imposible armar una lógica sin conocimiento, sin experiencia. 2 más 2 es 4. Porque así lo sabemos. ¿Sí o no? Dentro de unos días volverán estos días frescos. Y dentro de unos meses hará frío. Es lógica. Sin embargo, dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y de esto es lo que te quiero hablar, porque tiene que ver con nuestra identidad. Yo quiero hablarte acerca de la identidad que nos da la comunión con Dios. He luchado esta semana con mi identidad. He luchado esta semana con mi identidad. He llorado delante de Dios, me he arrodillado clamando. Me he cuestionado, me enfadé conmigo, me he peleado conmigo mismo. He discutido con Dios. No en el mal sentido. He tratado de explicarle a Dios hasta que no tuve argumentos. Y me arrodillé diciéndole, Señor, perdóname, porque en realidad necesito crecer en esta identidad. Esto es lo que te da identidad. El ángel de Dios, ¿de quién soy? Pertenencia. ¿Y a quién sirvo? Yo nunca puedo olvidarme del Antiguo Testamento. Amo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, y solo la ley de Torah dice, y solo a él servirás. Es una sentencia. Durante siglos, el pueblo de Israel lo vio como un gran mandato. En el último tiempo, yo lo he descubierto como un gran privilegio, como una gran solución. Y ya te voy a explicar por qué. ¿Por qué Dios dice, sírveme solamente a mí? Sírveme a mí. Pablo dice, el Dios de quién soy y a quién sirvo. En la época de los romanos, hermano, que pertenecían a Roma y servían solo a Roma. Y dice, diciéndome, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. No temas a la enfermedad. Estuvo a mi lado, dijo Pablo. ¿Sabes qué? Es la misma terminología de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas
para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Recordando tal vez a Daniel en el foso de los leones con Nabucodonosor. Es el mismo término. Anoche estuvo el ángel de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Estuvo a mi lado. Estuvo conmigo, fortaleciéndome. Estuvo aquí. No me dejó solo. Ese es el concepto. No me dejó solo. Me da miedo hablar delante tuyo, pero... con tanto griego y tanto hebreo. Pero no tengas miedo, tú sigue cumpliendo con tu ministerio y ayudarme. La comunión y la identidad, te decía, la comunión con Dios nos da la identidad que necesitamos como hijos de Dios, que al mismo tiempo, hermano, nos va a dar libertad. Creemos ser libres, pero no somos libres hasta que no tenemos una revelación profunda de ser hijos de Dios. Yo ayer le decía a Lili, yo no tuve padre. Los pocos años que tuve mi padre fue muy estricto conmigo. Me castigaba físicamente para que fuera un hombre y tenía 5 años. Y no quería que llorara. No recuerdo un abrazo de mi padre. Mi hermana me dice que ella sí lo recuerda. Recuerda que le daba besos, que lo abrazaba. Pero conmigo no fue así. Solamente lo tenía mi madre. Y a veces a escondidas mi madre me abrazaba. Viví toda mi vida con una identidad equivocada, haciendo cosas muy peligrosas y jugándome la vida a veces. Y buscando profesiones que rayaban en morir para sentirme héroe. Y traté de buscar una identidad que no era de un hijo, era de alguien que quería demostrar que valía algo, que podía servir para algo. Y yo ayer le decía a Lili, yo no tuve padre, y solamente es una revelación del Espíritu Santo lo que me hace pensar en esa canción que cantamos, te he visto como un padre bueno, porque yo no sé lo que es un padre bueno, e intento ser un padre bueno con mis hijas y estar siempre cerca y ayudarles. Y tal vez a veces por eso me extralimito y quiero, a veces creo que estoy haciendo lo que Dios debería hacer. Y por eso sufro con ellas. Pero necesitamos esta identidad. ¿A quién pertenezco y a quién sirvo? Es un asunto de identidad. ¿A quién perteneces? ¿A quién pertenezco yo? No, yo no pertenezco a nadie. No hablo de posesiones, hablo de voluntades. Yo os pertenezco. Y de alguna manera vosotros me pertenecéis. Nos pertenecemos mutuamente. Saint-Exupéry del Principito decía, te domestiqué y me domesticaste, ahora los dos nos pertenecemos. Yo me entregué a ti y tú te entregaste a mí. Era lo que hablaba el otro día con alguien que se quiere casar. Tú no tienes derecho sobre ella. Ella no tiene derecho sobre ti desde su punto de vista. Pero tú tienes que decirle, yo soy tuyo. Y ella tiene que decir, yo soy tuya y de nadie más. Y la Biblia dice, bueno, y Pablo decía en aquel tiempo, ¿a quién pertenezco? ¿A un señor humano? ¿A Roma? No, decía Pablo, que quede claro que yo pertenezco a Cristo. Mi hermano, fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos rescatados. Amén. Por eso es lo que te estoy hablando, la importancia de la pertenencia, del señorío. Amén. Por eso tenemos que entender que hemos sido redimidos. La palabra redimido significa ser comprado. Cuando en la antigüedad alguien perdía un campo, podía venir un familiar y pagar por ese campo. Y al pagar por ese campo, lo redimía, o sea, lo rescataba, lo compraba. Ahora el campo volvía a la familia. Volvemos a esto. Están naufragando y Pablo dice, el ángel de Dios, ¿de quién soy y a quién sirvo? Estuvo anoche conmigo y me dijo, no vas a morir. Por eso te lo vuelvo a decir, el tema del temor, el tema de la fe, tiene mucho que ver con la identidad. Porque nosotros vamos con... No es que por tener identidad no vas a tener miedo, es al revés. Precisamente porque Él te ha liberado del temor, vas a recuperar esa identidad de hijo. Entonces, es el tiempo de los romanos, donde la gente pertenecía a Roma.
Había una palabra en griego, kurios, o kurios, no sé, bueno, los que hablan alemán pronuncian mejor que yo, y los que hablan griego mejor, ¿no? Pero no sé si kyrios, curio, kurios, bueno, algo así. Señor. ¿Quién es el Señor? El César. ¿Quién es el Señor? Por esta razón murieron muchos cristianos. Va Pablo y dice, ¿a quién le pertenezco? Mi Señor es Cristo. Y entonces, el concepto de Pablo, hemos sido redimidos. Por eso es importante entender que hemos pecado y debemos arrepentirnos. Mira, mi hermano, quien no entiende que ha pecado, nunca entenderá a quién pertenece. No, yo soy de mí mismo, tú no eres. Yo le decía el otro día a los hermanos, nosotros no somos dueños de la vida. La vida viene de Dios y Dios nos la dio. Nosotros somos administradores de la vida. Si yo fuera dueño de la vida, de mi vida al menos, pondría la fecha de nacimiento, la elegiría yo y hubiera elegido la fecha de mi muerte. Yo soy dueño. Dios me hubiera dicho, mira Daniel, tienes que morir en este tiempo. Bueno, elige el día, elige la fecha. Si yo sería dueño, no soy dueño, soy administrador. Soy administrador de la vida. Dios me la dio. Por eso tengo que entender que he pecado también, que no soy tan buena gente y que necesito siempre el perdón de Dios, que he sido rescatado. Si yo no entiendo estas cosas, nunca entenderé la base de la vida cristiana. Pero no solamente, pero arrepentimiento en tanto a volvernos a Él, no solamente como un acto de contrición, sino como una acción de actuar en dirección a Él. Caminar hacia Él, acercarme a Él. Sí, sé que hice mal, pero tengo que volver a Él. Porque fue por la muerte de Cristo con que se pagó el precio de la separación y Él nos volvió a unir con Dios. Por eso Pablo decía, ¿de quién soy? ¿De quiénes somos nosotros? ¿Del rey Juan Carlos? ¿Del rey Felipe? ¿De quiénes somos nosotros? ¿El Partido Socialista, de Podemos, de Messi, de Vox, del Barça, del Madrid, de Cristiano Ronaldo? ¿De quiénes somos? ¿Del dinero? ¿De nosotros mismos? ¿A quién le pertenezco? Es una cuestión de identidad. Yo necesito saber. Por eso te dije, de alguna manera cuando amamos, tú me perteneces, yo te pertenezco. Es una cuestión de identidad. Mira, esta sociedad tiene un problema espantoso. Hemos destruido dos conceptos importantísimos. El concepto de tribu y el concepto de clan. Yo una vez te lo comenté a esto. Dame 2 segundos nada más para decirte esto. En toda cultura tribal, y sobre todo las que viven en lugares inhóspitos, hay un niño que viene del cole y se encarga de ir a buscar la leña. El otro viene del cole y se encarga de traer el agua. Yo lo he visto en Sierra Leona. La mamá se encarga de esto. El más grande ayuda al padre en los cultivos. Y muchas veces su tarea es simplemente estar sentado en una torrecita de madera espantando a los pájaros que vienen a comerse la semilla. Esa es toda su tarea. No tiene más tarea que esa. El papá tiene que hacer esto. Cada uno hace una cosa. Y se juntan por grupos familiares y cada familia ayuda en lo otro. Cada clan cada persona, cada familia dentro del clan tiene una tarea. Entonces yo confío en que tú la vas a hacer y tú confías en mí. Y se desarrolla una confianza desde pequeñitos. Hoy la gente no tiene confianza en esta sociedad. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque hemos roto la identidad de clan. Y los clanes agrupados formaban la tribu y entre todos nos cuidábamos y entre todos nos atendíamos. Hoy no existe eso. Hoy existen individuos cada vez más individualizados a través del móvil y a través de las mascarillas ahora. Y vamos destruyendo esta identidad de clan y esta identidad de tribu. Esto no es una tontería, esto se está estudiando mucho en el último tiempo. Pero en el mundo occidental es muy difícil ya volver atrás. La iglesia es casi como un clan, como una tribu, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos. Y esto nos da idea de pertenencia. ¿A quién pertenezco yo? ¿A los grandes poderes económicos? ¿A quién pertenezco yo? ¿De quién soy? Porque yo necesito saber que hay alguien que vela por mí también y que me cuida. 1 Corintios 6:20 decía, porque no habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, somos de Él. Y Pablo decía, somos de Él, pero ¿sabes qué? La verdadera identidad de pertenencia tiene que ver con la identidad de hijo. De hijo. No es una cuestión impuesta. No es una cuestión impuesta. ¿De quién eres hijo tú? Yo soy hijo de tal. Yo soy de tal familia. Yo tengo una identidad con esa familia.
No es una cuestión de apellidos, es una cuestión de identidad. Tiene que ver con comidas, tiene que ver con gustos, tiene que ver con culturas, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con vivencias, con tradiciones, con emociones, tiene que ver con sueños, tiene que ver con proyectos, sobre todas las cosas, tiene que ver con sensación de seguridad. Por eso necesitamos volver a recuperar la identidad de hijos de Dios. Pablo dijo bien claro, el Dios de quién soy. Yo no pertenezco a Roma, dijo Pablo, como vosotros pensáis. Yo no pertenezco al César. El César no es mi Señor. Yo pertenezco a Cristo. Quien decide sobre mi vida no es otro amo. No sé cómo le llamaban en Roma. Dominum, no sé cómo era. El que tiene mando sobre el otro era tu amo, ¿no? Te manejaba, te controlaba la vida. Disponía de ti. Por eso necesitamos esta identidad de hijo. Somos hijos. Por eso te dije, pertenecen tanto a ser hijo. Es lo que tanto hemos hablado de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo Jesús habla de esto. Y el hijo vuelve a casa, y vuelve a casa porque tiene una identidad. Y él dice, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he roto la unidad que tenía contigo. Pecado es jamartía, lo que me desvía el blanco, lo que me aparta, lo que me saca del camino. Y Jesús en la parábola dice, Padre, he pecado, Padre, me salí del camino. Padre, me desvié, estoy tan lejos. Yo necesito volver a ti. Necesito volver a casa. Necesito volver a recuperar la identidad. Te lo dije un día, solo en la casa el Padre es Padre. Y el Hijo es Hijo. Solo en la casa el Padre es Padre. Yo estoy en la casa de Ana Laura cuando voy a Cádiz. Y es mi hija. Pero comemos a la hora que ella dice. Y me acuesto y duermo donde ella me dice que yo tengo que dormir. Ella me prepara una cama para mí. Es su frigo, no es mi frigo. Y aunque ella me dice, papá, come tranquilo, coge todo. Yo tengo que decirle, ¿puedo coger esto, hija? Pero en la casa el Padre es Padre. Y el Hijo vuelve a ser Hijo. Y es la misma casa de siempre, el mismo mantel de siempre, la misma mesa de siempre. Es una cuestión de pertenencia. Es volver a dormir en la misma almohada de siempre, con los mismos aromas de siempre. Por eso necesitamos recuperar la identidad de hijos de Dios, y si no la tienes, tienes que tenerla. Esto es una revelación del Espíritu Santo. ¿A quién perteneces tú? Porque a quién pertenezcas, mejor dicho, según tú creas a quién pertenezcas, va a ser tu sensación de seguridad en la vida. ¿Lo entiendes a esto? Si hablas de fútbol, dices, yo soy el Granada. Bueno, yo sé que mi sensación es sufrir todo el año. ¿Cómo sufrimos lo que nos gusta el Granada, no? Primer partido ayer, perdimos 3-0. Bueno. Mateo 3:16 dice, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto es maravilloso, hermano. Es la revelación. Jesús va al desierto a pelear con el diablo y todo lo demás, pero ¿qué escucha Jesús? Lo primero que escucha antes de ir, este es mi Hijo amado. Por eso la voluntad de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. No que seamos perfectos humanamente, porque en realidad somos perfeccionados por Él, pero sí que podamos vivir en comunión con Él como vivió Jesús. Y que desarrollemos en nosotros la confianza que Jesús desarrolló y nos la transmite por medio del Espíritu Santo. Mateo 3:16 dice Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mira lo que dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él fue para el Padre, somos nosotros para Dios. Y esto es algo maravilloso. Y esto es algo que el Espíritu Santo lo tiene que revelar, porque si no te lo revela no lo vas a entender nunca. Necesitamos la identidad de hijo, por eso necesitamos comunión con Dios, pues no solamente es leerlo, mi hermano, es una cuestión de revelación.
No es cuestión de leer, de aprenderlo, de estudiarlo en un libro de teología. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele, porque la Biblia lo dice. Hay que orar por esto. Yo recién se lo decía al Señor llorando: Señor, necesito siempre mantener vivo que yo soy tu hijo. No solamente te sirvo, no solamente quiero ayudar a la gente. Necesito, Señor, la revelación constante que soy tu hijo. No basta con saberlo. No basta con saberlo. El otro día llegaba Piti a casa con su hijito con una fiebre altísima, 39,9 de fiebre. No se lo podía bajar con nada, todavía no lo había visto el médico. El médico lo vio, dijo: bueno, vamos a tener que hacerte la prueba del coronavirus. Ella no sabía si el niño tenía coronavirus, no lo tenía. Era una infección de oído, pero yo vi sus ojitos cargados y su carita agobiada, y la vi ojerosa de no haber dormido bien, y sus primeras grandes fiebres con su hijito. Entonces la abracé y oré con ella, y yo vi cómo ella se aferró. Y yo le decía recién al Señor: yo necesito esta revelación de que soy tu hijo, Padre. No soy solo un hombre que intenta hacer cosas bien hechas. Necesito identidad. Por eso Pablo dijo: el Dios de quién soy. El Dios de quién soy. ¿De quién eres tú? Te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente dice: yo no soy de nadie, yo soy de mí mismo. Que Dios te guarde entonces. Que Dios te guarde. Porque el día que necesita que te pongan un paño frío en la frente, no vas a tener a nadie entonces. Yo quiero saber que hay alguien que me tiene como parte de su vida. Pero en primer lugar, la Biblia dice que somos de Dios. Y esto es una revelación. Y la primer parte de esta revelación es que te arrepientas y le pidas perdón a Dios de los pecados. Le digas: Señor, yo te pido perdón y acepto el sacrificio que hiciste por mí. Y que ahora tu Espíritu Santo venga a mi vida y me reveles estas cosas. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Abba. Volviendo al Tiago, me dice: Aitor, cada vez que pasamos frente a tu casa, él dice: Abba. Él ve tu casa y dice: Ab. Ya relaciona con abuelo, de Abu. Por cuanto sois hijo o abuela, ¿no? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama: Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es algo maravilloso. Cristo murió, Cristo resucitó. Hay herencias que tienen que ver con las promesas de Dios, con el poder de Dios, con los milagros. ¿Por qué crees en milagro? Porque soy hijo de Dios. Bueno, pero ¿qué te piensas tú que a Dios a ti te va a responder? De la misma manera que si tu padre es bueno contigo, seguramente te responderá. O te dirá sí o te dirá no, pero Dios te responderá. Romanos 8:16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Te das cuenta? Es una revelación. Vamos a orar esta mañana. Porque en medio de la tempestad, Pablo tuvo una identidad clara. Esa identidad le hizo ver las cosas diferentes. El resto decía: nos vamos a morir. Pablo dijo: no vamos a morir hoy. No solamente no vamos a morir, sino que lo que tenemos que hacer es esto y esto. Y él tomó la dirección de la nave. Dice la Biblia que él se hizo cargo prácticamente cuando la nave se destruyó. Él fue el que advirtió a los soldados de todo lo que estaba pasando, cómo los marineros se habían echado al agua y se iban. Y Pablo dijo: se están yendo y nos vamos a morir todos. Y Pablo tomó el control de la nave. Este hombre, en medio de una tempestad espantosa donde había miedo de muerte, tuvo un control de la situación. Yo una vez te decía, yo no sé qué mentalidad tenemos, si de conducidos o de conductores. Los conductores no duermen, los conducidos sí pueden dormir. Y a veces hace falta gente que aprenda a conducir en la vida. Pero no es fácil esto. Yo tengo que conducir una iglesia, yo soy el patriarca de un clan, ¿no? De una familia. Y a veces me extralimito y me vuelvo loco y no sé cómo hacerlo. Yo lo que necesito es tener esta identidad que tenía Pablo. Sé que no estoy solo en todo esto, yo le pertenezco a alguien, le pertenezco a Dios. Soy de Dios. Por eso te digo, tenemos que volver a las sendas antiguas. No todo es trabajo, mi hermano. No todo es dinero. No todo es carreras. No todo es disciplinas. Es saber, tener una identidad clara de quién eres tú. ¿De quién eres? ¿Entregaste a tus hijos a Cristo un día? ¿Oraste por ellos? ¿De quiénes son tus hijos? Tengan miedo. Ahora viene la tempestad. Ayer le decía a Lili: he luchado con esta predicación. He sufrido con esta predicación.
porque precisamente sentí que yo no vivía estas cosas. Por eso necesitamos esta identidad de hijos, no solo para el día del juicio, sino en todas y cada una de las circunstancias que vivimos en medio de este mundo. Necesitamos esta identidad de hijo en todas y cada una de las tormentas que azotarán nuestra vida a lo largo de nuestra existencia. Vienen tormentas, hermano. Van a venir. No digas eso. Lo siento, me encantaría decirte que no, pero va a venir el frío otra vez, lo sabías, ¿no? Y en agosto hace otra vez otro calor como este. ¿Sabes lo que vamos a decir? No veas, tío. Nunca hemos visto este calor. Venga ya, hombre. Todos los años decimos lo mismo. No veas, qué seco este invierno. Nunca vi un invierno igual. Venga ya, hombre. Y después, mira que el frío que hace. Es que nunca nos acordamos de esto. Por eso siempre pensamos, no va a venir algo peor. No va a venir algo difícil. Pero vienen tormentas. No es una mala profecía. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Y nos da miedo, hermano. Y preferimos sufrir nosotros, pero no que sufran nuestros hijos. Cuando de pronto vemos toda nuestra familia enferma, como me pasa a mí muchas veces, yo le digo a Dios, ¿por qué no me enfermo yo y no ellos? Y Dios me dice, eres un egoísta entonces. Porque tú estás sufriendo de ver los enfermos, ¿qué quieres que ellos sufran por ti? Vienen tormentas, vienen conflictos, te quedas sin trabajo. Yo hablando con Caro el otro día, hablando de la identidad, yo le decía, cuando una chica se casa, cuando un muchacho se casa, no se casa con una carrera, no se casa con un dinero, no se casa con una identidad. Te enamoras de él o de ella, no solo por su cuerpo, sino por lo que él o ella es. Siempre encontrará uno más guapo, seguramente. Bueno, yo nunca lo encontré, pero tranquilos. Pero no te casas con una cara solamente. Te casas con un corazón, con un pensamiento. No te casas con una carrera. ¿Cuántos latinoamericanos tienen carrera? Carreras maravillosas. Y tuvieron que llegar aquí y ahora aquí están trabajando otra cosa. ¿Y por qué su esposa o su esposo siguen con ella? Porque no se casó con la carrera. Se casó con la identidad. ¿Con quién es? ¿Quién es? Lo que a mí me da seguridad de una persona es quién es esa persona. Y lo que necesitamos en este tiempo de tanta individualismo es que volvamos a recuperar una identidad concreta, hermano. Porque estamos perdiendo la identidad. De hecho, acabo de decirle a Valentina, ¿eres Valentina? Porque no te reconozco detrás de la mascarilla, porque tiene una mascarilla más grande que ella. Pues, tan guapa la Valentina y se tiene que tapar la carita. ¿Lo estás entendiendo, verdad? Necesitamos recuperar esta identidad. En el caso de Pablo, en la tormenta, la gente no podía decidir por miedo a morir ahogados. Era una posibilidad muy grande en esa situación, en ese contexto, pero el miedo les imposibilitaba decidir. Sin embargo, aparece un hombre con una identidad clara y dice, no tengan miedo, no solamente no vamos a morir, sino que vamos a llegar a una isla y vamos a llegar a Roma, no se preocupen. Pablo pudo escuchar la voz de Cristo en medio del conflicto. Esto es fácil hablarlo, hermano. Puedes decir amén, pero te voy a decir algo también, es fácil decir amén. Pero cuando viene la tormenta grande, cuando viene el dolor, cuando viene un diagnóstico horrible, o cuando te dicen, no, te vamos a tener que operar, ¿no? Y viene la tormenta y viene el conflicto. Un hijo que te causa un problema, una situación económica complicada, se queda sin trabajo él, se queda sin trabajo ella, y tú dices, ¿ahora cómo voy a pagar la casa? Hay miles de situaciones que nos van a asustar, hermano. Hay miles de tormentas, eso lo vivimos, lo hemos vivido, lo sabemos todo. Fácil decirlo, pero ninguno quiere experimentarlo. Queremos aprenderlo de la vida de los otros, pero la identidad no se basa viendo a los demás. Se basa en el conflicto interno, en la decisión profunda, en el conocimiento experimental y emocional experimental de la situación y de las personas. La experiencia de la paternidad es algo que tienes que aprenderla tú. ¿Lo entiendes a esto? La identidad de la paternidad, la identidad de la paternidad de alguien sobre ti, la tienes que aprender tú. Por eso, de quién soy nos da sentido de pertenencia. Sabemos que Él nos guardará, que Él estará siempre presente. Cuando los discípulos iban solos en la barca, hermano, se levantó una tormenta, ¿te acuerdas de esto? Jesús se había quedado orando en el monte. Jesús caminó sobre el agua y llegó hasta la barca.
Jesús no necesitaba la barca porque ya había demostrado que él caminaba sobre el mar. Así que él no fue a la barca porque le hiciera falta la barca. No fue a la barca porque le hiciera falta la barca. Ellos estaban cargados de temor, cargados de ansiedad, porque la ansiedad es un descontrol del ánimo cuando tú no controlas las cosas. Cuando hay algo que tú no puedes controlar, te da este conflicto que es la ansiedad. Y Jesús llegó y ellos no esperaban a Jesús, esperaban un fantasma, o sea que esperaban el cumplimiento de los temores de los otros, que decían que en las noches de tormenta aparecían fantasmas en el mar. Ellos no esperaban a Jesús, esperaban el cumplimiento del miedo de la otra gente. Como muchos hoy no esperan que Dios los guarde, sino que tienen miedo a lo que la gente dice a través del coronavirus. Y Jesús no necesitaba la barca, te dije, pero ellos sí necesitaban que Jesús llegara. Jesús no fue a la barca por él, Jesús fue a la barca por ellos. Para hacerles entender algo, nunca los voy a dejar solos. Vosotros y yo nos pertenecemos mutuamente. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Deuteronomio capítulo 6. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y adorarás al Señor. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Y estamos juntos en esto. Más adelante, oraría al Padre, mira, lee Juan 17:12. Más adelante oraría al Padre de esta manera: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuando estaba con ellos, siempre los guardé. Guárdalos, dice luego Jesús, como yo los guardé. Guárdalos, cuídalos. ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién es el que está en la tormenta? Necesitamos volver a una comunión profunda con Dios para recuperar esta identidad de pertenencia. Necesitamos orar cada día por esto. Pero también Pablo dijo: ¿a quién sirvo? El servicio no debe verse solo en tanto a la actividad dentro de una iglesia o a un propósito en la vida. O al menos no lo vamos a ver ahora así en lo que te estoy diciendo. No quiero tocarlo de esta manera, aunque también es. Te quiero hablar de la acción del servicio. Perdón, porque eso es la acción del servicio. Lo que quiero hablarte es del servicio como una condición. La condición del siervo. En la antigüedad podía ser un criado, un esclavo, un subalterno. El siervo o esclavo no decidía. Estaba obligado. De este concepto de servicio te estoy hablando, de quien no decide sobre sí. En la antigüedad el servicio se relacionaba a un siervo y a un señor que imponía las condiciones. Los romanos eran dueños de la vida de sus siervos, hacían lo que querían. Si hacían una fiesta, llamaban a 2 o 3 esclavos para divertirse. A veces jugaban a ser grandes señores poseedores de gladiadores y hacían que 2 esclavos se mataran mientras todos se divertían. Ellos eran dueños. En muchas culturas los esclavos tenían que morir cuando sus amos morían para que les sirvieran en la vida futura. Eran dueños de la vida del otro. El que era siervo no podía decidir sobre sí mismo. Y viene Pablo y dice: yo sirvo a Cristo, a nadie más. ¿Esto es una locura? ¿Esto es fanatismo? Pues eso es lo que nos han intentado hacer ver y lamentablemente lo consiguieron todos aquellos que defenestran la imagen de Cristo, haciendo ver a un Dios que esclaviza a la gente. Sin embargo, la actitud de servir a un solo Dios es una actitud de libertad. Porque eso significa que nadie más va a volver a poner condiciones sobre ti. Porque todo aquello o todo aquel que te ponga las condiciones para vivir será tu Señor. Y si el dinero te dice si vas a ser feliz, entonces tú eres esclavo del dinero y el dinero es tu Señor. Si no te atreves a casarte porque no tienes dinero, entonces Cristo no es tu Señor. Por eso Pablo decía: al Dios a quien sirvo. Que os quede bien claro, yo no sirvo al César, porque aquí no está el César. Vosotros servís al César. ¿Dónde está el César para salvar nuestra nave? Yo sirvo al que estuvo esta anoche conmigo aquí. Y él me dijo que nos íbamos a salvar. Y ahora te voy a hablar de esto. No es una cuestión de orgullo.
En la antigüedad, te decía, el servicio se relacionaba a esto, un señor que imponía condiciones. Hoy no tenemos este concepto en su plenitud, pero por eso te digo, en los días de Pablo sí, porque los amos eran dueños de la vida de sus siervos, pero también se consideraban siervos del emperador. En otras palabras, en el Imperio Romano se decía que el César era el Señor, y por esta causa murieron tantos cristianos. Era muy fácil saber quién era cristiano en aquellos tiempos. Confiesa, ¿quién es tu Señor, el César o Cristo? El que no era cristiano decía el César. El que era cristiano sancochado, el César. Pero el que era cristiano decía, no, Cristo. Moría. Iba a los leones, lo quemaban como una antorcha viviente. Cuando yo pienso en esto, ¿cuántas familias enteras murieron en aquellos tiempos? Eran arrojados papá, mamá y sus niños delante de los leones con un grupo más de cristianos. ¿Hasta qué punto ellos decían, no, Jesucristo? ¿Por qué llegaban a ese nivel? Y yo creo que una de las cosas que nosotros no entendemos ahora es el concepto de qué es ser siervo. ¿Y qué significa el servicio? ¿Y cuánta libertad te da el entender esto? Pablo dijo, ¿a quién sirvo? Que quede claro, dijo Pablo, yo soy de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Nadie más me impone condiciones. Nadie más controlará mi vida. Nadie más me va a decir cuándo voy a ser feliz o cuándo no voy a serlo. Nadie más me va a decir si puedo vivir o morir, solo Cristo. Y si hago lo que hago, lo hago por voluntad. Te voy a decir algo bien claro. Quien toma esta decisión voluntariamente, como lo hizo Pablo, de servir solo a Cristo, luego voluntariamente sirve a la gente. Pero también voluntariamente puede quitarlo, porque no es esclavo de nadie. Voluntariamente trabajo, pero mañana si no quiero trabajar en esto me largo y Dios me va a dar otro trabajo, porque no soy esclavo de esto. Nadie más impone las condiciones sobre mi vida. Y era como que Dios me decía, Dani, ¿tú me estás sirviendo solo a mí? ¿O en realidad tu vida depende de tantas circunstancias a tu alrededor que condicionan tus estados de ánimo? Tú no puedes ser feliz porque esto está sucediendo, ni puedes reírte porque aquello sucede, y no puedes irte para allá porque esto no se da. Dani, estás sirviendo a todo esto. Tú en realidad, aunque no le sirvas en la práctica, en realidad eres esclavo de todo esto. Y todas estas situaciones, personas, están poniendo condiciones sobre ti. Tú no eres libre, Daniel. Por eso, ¿quién impone las condiciones sobre tu vida? ¿A quién o a quiénes no te atreves a decirle que no cuando algo no es bueno? ¿A quién o a quiénes tú no te atreves a decirle no porque no es bueno? A veces no nos atrevemos porque hay un condicionamiento social o familiar de decir no, yo esto no lo voy a hacer porque no está bien. Pero no decimos nada. Ahí te das cuenta que hay algo o alguien que está imponiendo hasta tus actitudes. Y tú no puedes decidir. Tú no eres libre. Tú no estás sirviendo a un solo Señor. Tú estás sirviendo a muchos señores. No es uno quien condiciona. Son muchas situaciones las que te ponen las condiciones. Por eso, cuando tú tienes que decidir sobre qué es lo bueno de Dios para ti, ¿qué o quiénes son los que te hacen pensar que no es así? El ofrecimiento seductor de Satanás sobre Jesús. ¿Te acuerdas de aquello? 3 ofrecimientos en el desierto. Había una trampa y detrás de cada uno de los beneficios estaba el dominio. Estaba el dominio. Él iba a ejercer dominio sobre Jesús. Sobre cada uno de los ofrecimientos del diablo. Él iba a ejercer dominio. Haz esto. Adórame y yo te daré esto. Haz aquello, convierte las piedras en panes, Jesús, y tendrás esto. Siempre había una trampa, obedéceme. Ponte bajo mi autoridad. Por eso te leía recién Mateo capítulo 4, otros versículos te leía, pero dice que Jesús va al desierto, Mateo 4, y 40 días en el desierto, y al final de esos 40 días, dice el versículo 8, otra vez llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Que nada ni nadie te esclavice en la vida. Ni con actitudes seductoras y maravillosas.
Si vas a estar, será por voluntad dentro de la dirección de Dios. Y lo vas a hacer porque quieres hacerlo, no porque te ataron para que lo hagas. Por eso este concepto de quién soy y a quién sirvo nos hace entender una verdadera identidad. Soy dueño de mis actos, porque todos mis actos están puestos en las manos de Dios. ¿Lo entiendes a esto? Esto está en Deuteronomio 10. Versículo 20 decía: Jehová tu Dios temerás y solo a Él adorarás. Y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Solo a Él. Tienes un Dios, no tengas muchos dioses. Pero Dani, yo no adoro imágenes, pero eso no significa que no sean tus dioses. Lo estás entendiendo, ¿verdad? No es un mandamiento radical extremo, es una garantía de libertad en todos los demás aspectos de la vida. ¿Me ayudas, Carito? Aún en lo afectivo, vamos a volver a cantar No soy esclavo, amén. Aún en lo afectivo, por bueno que sea, Mi madre se ofendió conmigo cuando yo me entregué a Jesús. Y me dijo: te di lo mejor, pero si no vas a valorar esto, mejor sería que ni siquiera estés en casa, Dani. Luego ella se entregó también a Cristo y entendió, y cuando se fue de este mundo se fue tan contenta de todo lo que yo estaba haciendo y tan contenta con la familia que Dios me había dado. Pero aún en lo afectivo, por bueno que sea, Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por eso necesitamos esta identidad de hijos, que nos hace tener la claridad de a quién vas a servir en la vida. ¿A quién vas a servir? Pero no puedo servir a Él. Claro que sí, pero voluntariamente. Pero ten mucho cuidado cuando nos transformamos en siervo al estilo de lo que eran los romanos. Mi vida pertenece a Roma. Mi vida pertenece al César. No, dijo Pablo, mi vida pertenece a Dios. Y Él estará conmigo en todas las situaciones difíciles que yo viva. El César no vino para estar con ellos en medio de la tormenta. Pero va Pablo y dice: el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, estuvo anoche conmigo. Y cuando estuvo solo en la cárcel, dijo, y me libró de la boca de los leones. Porque eso fue lo que pasó con Daniel en el foso de los leones, ¿no? Por eso Jesús sabía quién era Él y era necesario que el diablo viniera a tentarle, porque Jesús debía vencerlo. Para esto había estado en el Jordán y el Padre había dicho: es mi Hijo amado. Pero esos 40 días anteriores de la tentación, seguro que había estado en comunión con el Padre y tenía la identidad de hijo tan claramente. Por eso necesitamos comunión con Dios, mi hermano, para que podamos estar firmes en los momentos en que el diablo quiera ponernos condiciones o señorear de alguna manera sobre nosotros. Te dije recién: solo a Él servirás. Cuando alguien decide servir solo a Cristo, se convierte en libre de todo lo demás. Cuando alguien decide servir a Cristo, se convierte en libre de todo lo demás. Servir a otros significa que no decidirás sobre una relación, sobre una acción, sobre una petición, sobre un negocio. El otro decidirá por ti. El otro lo hará. Pero servir a Cristo significa que podrás tener libertad para decidir sobre todo lo demás, siempre y cuando lo hagas dentro de su voluntad, que es buena para ti y es agradable para ti. Será Él quien te respalde. Será Él quien te defienda, será Él quien te encamine, será Él quien te salve. Él estará, Él estará. Esta es la historia de Daniel en el foso de los leones. El rey persa va y dice: Daniel, ¿te libró tu Dios? Sí, rey. Él cerró la boca de los leones. Nabucodonosor levanta una estatua y aquellos 3 judíos dicen: nosotros no nos vamos a arrodillar. Los mandan al horno de fuego, y en el medio del horno de fuego, que dice la Biblia, había un cuarto dando vuelta. Era el Hijo de Dios. Por eso Pablo decía: Él estuvo conmigo. Aún en el juicio Él estuvo conmigo. En la tempestad que peligraba mi vida, Él estuvo conmigo, porque de Él soy y solo a Él le sirvo. Por eso cuando nosotros decidimos esto, nada ni nadie más va a poner condiciones sobre tu vida. Y precisamente vas a hacer muchas cosas que a los otros les alegrará. Y serás un hijo obediente muchas veces, pero será por voluntad, por amor, porque Dios ha sanado tu corazón. Aprenderás a tener criterio, a entender las cosas.
Porque no harás las cosas porque eres esclavo, sino que harás las cosas porque eres un hombre y una mujer libre en Cristo. Amén. Y en esa identidad decidirás estar con esa mujer todos los días de tu vida, no porque ella te obligue, sino porque tú quieres estar. Y estarás con ese hombre todos los días de tu vida, no porque él te obligue, sino porque tú quieres estar. ¿Lo entiendes a esto? Es una decisión, la tomamos una vez en la vida, vamos a servirle a él y la mantendremos para siempre. Entonces la frase, solo a él servirá, no solo es un mandato, sino que se transforma en una promesa y en una bendición. No lo veas como un mandato, sino míralo como una bendición. No te preocupes, solamente vas a servir a Dios. No vas a ser esclavo de nadie más. O sea que nada ni nadie más te va a esclavizar. Esto lo tenía bien claro Pablo, por eso dijo de quién soy, pero también dijo a quién sirvo. Amén. Necesitamos tener bien clara nuestra identidad de pertenencia. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Esta es la pertenencia como hijos, la identidad de a quién servimos. Y que nadie más nos ponga las condiciones de vida, sino solo Cristo. Vamos a orar por esto. Amén. ¿De quién somos? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Señor, gracias porque tú nos compraste con tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que somos tus hijos y que esta es nuestra casa y que te pertenecemos a ti y que somos parte de esta casa. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sobre tu pueblo y sobre todos los que están escuchando, sobre todos los que verán esto por internet o lo verán más adelante, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo vuelva a revelarles una identidad clara de pertenencia como hijos y una identidad clara de saber que solo a ti te sirven. Que ya nada ni nadie pondrá condiciones sobre su vida. Ni el dinero les dirá si pueden ser felices. La economía no les dirá lo que ellos pueden hacer. Ni siquiera, Señor amado, seremos condicionados por emocionalismo, ni por la culpa, ni por las tristezas. Guarda nuestras almas, Señor, porque en esta mañana te decimos queremos servirte solo a ti. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en medio de las tempestades tu Espíritu Santo revele una vez más a tu pueblo que tú siempre estás presente, porque a ti te pertenecemos y solo a ti te servimos. Y que ya nadie más, Señor, ponga condiciones sobre lo que nos va a hacer tener miedo, ni nadie más ponga las condiciones, Señor, sobre lo que nos va a hacer pensar si viviremos o moriremos, o seremos felices o no lo seremos. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo traiga sobre esta iglesia una revelación muy profunda de que somos tuyos y que solamente tú vas a poner las condiciones de nuestras vidas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Dilo con confianza. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Esclavo del temor. Tu Señor vendrá a ti en tu auxilio con milagros. Por difícil, por imposible que parezca, por grande que sea la tempestad, tú necesitas que Él te hable. Tú necesitas volver a escuchar la voz de aquel Dios, de aquel Padre, de quien tú eres y a quien tú sirves. Y dilo en esta mañana: Señor, no quiero que nadie más se enseñoree sobre mí. Ni el miedo, ni la economía, ni las enfermedades, ni las personas. Yo soy tuyo y a ti te sirvo. Voluntariamente hago todo lo demás y voluntariamente me entrego a ti para servirte solo a ti. Ya no
Y siendo tú mi Señor, dime lo que tengo que hacer. Dime lo que es bueno y malo para mí y para mi familia. Guíame en este camino eterno. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estoy rodeado Por los brazos del Padre. Y yo hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia y amor. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abre el mar para que yo camine. Tu amor aún. Sí, Señor. Me rescataste y hoy cantaré. Necesitamos esta identidad, mi hermano. Pídela en esta semana. Dile, Señor, quiero tener esta identidad de saber que te pertenezco a ti, que soy tu hija, soy tu hijo y que tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Que nadie más me va a decir si puedo ser feliz. Nadie más me va a decir. Nada más me va a decir si puedo crecer o no puedo crecer. Hijo de Dios. Querido Señor, gracias por este momento juntos en este lugar. Gracias por tu presencia aquí. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Yo te pido, Señor, que nos bendiga de regreso a nuestras casas, que nos guardes, que esta semana sea semana de milagros, de bendición, de paz. Dale paz y reposo a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendícenos, Señor, en todas las cosas. Guárdanos de todo mal. Bendícenos.